Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hacer un análisis geográfico del Consello de Moimenta da Beira. El Consello de Moimenta da Beira, como pueden observar en este antiguo mapa de Firestone del año 58, se localiza al norte del distrito de Viseu, cerca ya del Valle del Duero. Tiene como límites al oeste el Concello de Tarouca, al norte los de Armamar y Tabuaso, al este el Concello de Sernanselle y al sur el Concello de Vilanova de Paiva. Hablando de geografía física, tenemos que saber que esta zona forma parte de un bloque elevado que limita el planalto de la Beira Alta por el norte. En este esquema que hemos preparado, en este supuesto corte geológico entre el planalto de la Beira Alta y la zona de Trás-os-Montes, atravesando el Concello de Moimenta da Beira, observamos lo que ha ocurrido. Durante la orogenia alpina, esta zona del macizo antiguo, del llamado macizo ibérico, compuesto fundamentalmente por rocas primarias, metamorfizadas y sobre todo por grandes intrusiones de granitos, grandes batolitos graníticos, que es lo que tenemos en esta región, respondió a los esfuerzos de la orogenia alpina fracturándose, dado que son materiales rígidos. Una serie de fracturas, una serie de fallas, provocaron que un bloque quedase levantado en forma de horst. Este bloque levantado, este horst, es el que domina, como hemos dicho, el planalto de la Beira Alta por el norte. Se extiende de oeste a este del distrito de Viseu y entra también en el norte del distrito de del distrito de Guarda. Serra de Montemuro, Serra da Nave, Serra da Lapa, Serra de Penedono, son algunos de los nombres regionales que recibe este horst elevado. Al norte de este horst encontramos un profundo valle excavado por el río Duero. El río Duero, debido a la erosión remontante, se ha encajado salvajemente entre los granitos y los esquistos, formando esos valles vertiginosos que desde las cumbres de la Serra da Nave, a 1000 metros de altitud, bajan hasta los 150-120 metros de altitud en el que está el Valle del Duero. Por supuesto, durante el final del terciario y el principio del cuaternario, la red hidrográfica, la erosión fluvial, fue atacando este horst, este macizo elevado, rebajando sus alturas, dejando reducida las superficies planálticas a lo que hoy conocemos como el planalto da Nave, y los ríos, como hemos dicho, fueron excavando una serie de valles. Aquí tienen un ejemplo. Al sur del planalto de la Nave encontramos el Vale do Río Paiva, el Alto Vale del Paiva, que está a unos 800 metros. Separado por la Serra de San Lorenzo, la Serra de Cota, que es el interfluvio que va hasta el Vale do Bouga, al sur. Y desde aquí ya pasamos a la llamada plataforma del Mondego, al planalto de la Beira Alta, por donde corren los ríos Mondego y sus afluentes, entre ellos el Dao. Observando con más detalle la zona del Concello de Moimenta da Beira, vemos que este horst, que este bloque elevado, que consiste en lo que se llama la Serra da Nave o planalto da Nave, ha sido muy mordido, muy erosionado por los ríos, por los cursos fluviales. En concreto, en esta zona del Concello de Moimenta da Beira,
Destacamos al este el gran valle, la gran cortadura que ha provocado la erosión remontante del río Tábora, un afluente del Duero. El río Tábora, como ven en este esquema, ha dividido este bloque elevado en la zona del Planalto da Nave al oeste y la zona de la Serra de Penedono al este. Y a su vez, el Planalto da Nave ha sido mordido por el sur, ha sido erosionado por el sur por el río Paiva, por el alto curso del río Paiva. Lo ven ahí. Esto ha provocado que se haya formado una especie de isla triangular desgajada del Planalto da Nave que actualmente recibe el nombre de Serra da Lapa, entre el río Paiva al oeste y el río Tábora al este. Aquí tenemos un mapa facilitado por la Cámara Municipal de Moimenta da Beira, en que podemos observar los principales núcleos de población, los principales aglomerados urbanos, aldeias, vilas, la sede del Consello, Moimenta da Beira. En total son más de 30 aglomerados urbanos y un total de 16 freguesías. Moimenta da Beira está atravesada por algunas estradas importantes. La más importante es la histórica Estrada Nacional 226, que transversalmente corta el norte del distrito de Viseu desde Lamego, pasando por Tarouca y Moimenta da Beira, hasta Trancoso, Guarda, hacia el sureste. Otra estrada nacional es la 323, que desde Taboaso, al norte, cerca del Valle del Duero, pasa por Moimenta da Beira, Vilanova de Paiva y llega hasta Viseu, hasta la capital del distrito. También destacamos la Estrada Nacional 313, que desde la Nacional 226 a la altura de Sarcedo baja hacia el concello de Armamar, en la ribera del Duero. Y por último, una estrada importante y muy reciente, la Estrada Nacional 329, en su trozo Mondín da Beira, Vilanova de Paiva, que atraviesa el occidente del Planalto da Nave. Vean ahí, en esta imagen, el tramo que discurre por el concello de Moimenta da Beira, cerca de Porto da Nave, entre Porto da Nave y la aldea de Espiñeiro. Acabando esta introducción sobre el concello de Moimenta da Beira, hablaremos de la población y de un retrato socioeconómico. Aquí tienen los datos de los últimos censos de población en el concello de Moimenta da Beira. Notamos un descenso de la población, sobre todo en los últimos censos, a partir del año 1991. Esto es debido a que se trata, como en todo el interior de Portugal, tenemos una población envejecida. Hay que tener en cuenta que los movimientos migratorios, a partir de los años 60 sobre todo, hacia las grandes ciudades del litoral, hacia Lisboa, hacia Porto, y también hacia el exterior, hacia Francia sobre todo, provocaron este envejecimiento de la población. Era población joven la que salía. En la actualidad, la población es envejecida, por tanto, hay menos nacimientos que defunciones. Es por ello que la población está decreciendo. Al mismo tiempo que esta población está decreciendo, se ha producido un cambio radical en la estructura socioeconómica.
en la actividad económica del municipio de Moimenta da Beira. El sector agrario, que hasta los años 60-70 fue el más importante en cuanto a la población empleada, actualmente ha ido perdiendo peso año a año, año tras año, y actualmente solo ocupa a un 11% de la población activa. Ello es también consecuencia de este envejecimiento de la población del que hablábamos. A medida que los agricultores se van reformando, se van jubilando, se van haciendo mayores, abandonan la actividad agraria, que no es retomada por los más jóvenes, que prefieren empleos en los sectores secundario y terciario, bien en el propio Moimenta da Beira, bien en las ciudades. Por tanto, el sector agrario, digamos que actualmente toma un doble carácter, el carácter de autoconsumo. Quedan agricultores, sobre todo gente mayor, que todavía cultiva sus pequeñas huertas, sus pequeños campos para autoconsumo, para obtener hortalizas, para obtener tomates, para obtener todo tipo de productos que puede consumir en fresco. Y por otro lado tenemos la agricultura de tipo comercial, que eso sí que es llevada por gente más joven que se dedica al sector primario. Cultivos de tipo comercial, en el Consello de Moimenta da Beira destacamos la producción de vino, el viñedo. Recordemos que estamos en el norte del distrito de Viseu, muy cerca de la región demarcada do Douro, el viñedo del Douro, y también estamos bajo el área de influencia de los viños espumantes de Lamego. Consellos de Lamego, Tarouca, Armamar, Moimenta producen viños espumantes también. Otro cultivo comercial es la producción de manzanas, la masá de altitud, especie Bravo de Smolfe. También tiene importancia la recogida, la cosecha de castañas. Pero en general, como hemos dicho, muchos campos se abandonan cuando los agricultores ya se reforman, ya son demasiado mayores para cultivar la tierra. Muchos campos quedan abandonados y son, digamos, ocupados por el bosque, por el mato, por el matorral también. Hoy en día el bosque supone más del 70% de la superficie total del Consello de Moimenta da Beira. A la vez que ha perdido peso el sector primario, el sector agrario, ha aumentado su peso el sector terciario, el sector servicios, que es el que domina hoy en día la economía del Consello de Moimenta da Beira. Emplea más del 70% de la población activa. El comercio, la administración, el turismo, localizado sobre todo en la sede del Consello, en Moimenta da Beira. Mucha gente ocupada en el comercio en Moimenta da Beira vive en las aldeas, en las freguesías del Consello, y se desplaza a Moimenta da Beira para los trabajos, para el trabajo en el comercio, en oficinas, etc. El Consello de Moimenta da Beira tiene una extensión total de 220 kilómetros cuadrados y, según el último censo realizado en el 2021, tiene una población total de 9.410 habitantes. Los principales núcleos de población son la sede del Consello, Moimenta da Beira, con casi 3.000 habitantes, y Leomil y Albite, que están raspando los 1.000 habitantes. Este Consello de Moimenta da Beira se formó durante el siglo XIX debido a que una serie de consellos preexistentes, más pequeños, que databan desde la Edad Media,
fueron extintos entre 1834 y 1855. Concellos como Caría, como Soutosa, Leomil, Fontearcada desaparecieron y con su territorio se formó los modernos concellos de Moimenta da Beira y Sernancelli. El concello de Moimenta da Beira abarca básicamente el planalto da Nave, un jós elevado a 1000 metros con cumbres planálticas de granito, y los rebordes de este planalto, bien hacia el norte, que bajan vertiginosamente debido al encajamiento de las corrientes fluviales de los ríos. Barosa, Ribeira de Leomil, Nocedo, Tedo, río Tábora. La mayoría de estos ríos y ribeiras nacen en el reborde norte de la Serra da Nave. Ejemplo, la Ribeira de Leomil, el Nocedo, el Tedo. Solamente los ríos Barosa y Tábora penetran en su curso alto en el corazón del planalto da Nave. Una serie de vilas y aldeas se localizan en esta encosta norte da Nave. Pasó, Sever, Sarcedo, Leomil, Beira Valente, incluso más al norte, donde los valles van cada vez más encajados. Un ejemplo sería la vila de Castelo. Aquí tienen la imagen, ya a punto de entrar en el concello de Armamar, vecino al Douro. Fíjense en esta fotografía. Esta fotografía muestra la estrada entre Albite y Sever. Ven al fondo cómo se notan esos valles ya cercanos a la zona del Douro. En esta zona norte, Leomil es la vila más importante. Leomil es una vila antiquísima. Se cree fundada como Vila Leodemiri en el siglo IX. Eran tierras pertenecientes al obispado de Lamego. Leomil fue devastada por las racillas de Almanzor en el año 982. Era sede de un extenso concello desde la Edad Media. Aún hoy, Leomil es la freguesía más extensa del concello de Moimenta da Beira. Leomil posee un patrimonio monumental impresionante en su centro urbano. Aquí pueden ver algunas imágenes. La iglesia de Santiago, la antiga casa da Cámara, el Pelourinho, 4 solares nobles, capillas, etc. Leomil es atravesada por la importante Estrada Nacional 226 y su cercanía a Moimenta da Beira ha propiciado nuevos desarrollos residenciales y una zona empresarial que proyectan una futura conurbación con la propia Moimenta da Beira. Al noreste, el alto valle del Tábora penetra en el planalto da Nave hacia el sur, separándole de la serra de Penedono que queda al este. Este río Tábora forma el límite al este con el concello de Sernancelli. Este valle, el valle del Tábora, presenta tal vez las mejores zonas agrícolas del concello de Moimenta da Beira, por su menor altitud. Millo, patatas, huertas, sotos de castañeiros, viñedos, árboles frutales, sobre todo el manzano, forman las principales producciones agrícolas. Las principales aldeas y vilas son Rúa, Cavasos, Vilar, Baldos. Rúa es una vila histórica. Aquí tienen algunas imágenes con su bello Pelourinho y su iglesia matriz. Está atravesada por la Estrada Nacional 226. Vilar, más al norte,
da nombre a un gran embalse sobre el río Tábora, la Barragem de Vilar, construida en 1965 para la producción fundamentalmente de energía eléctrica. Quedó inundado parte del valle, alguna aldea y el histórico puente medieval de Vilar sobre el Tábora, que la comunicaba con Fonte da Arcada, de 120 metros de largo y 11 metros de altura sobre el río. Aquí tienen una imagen de este antiguo puente que quedó sumergido bajo las aguas del embalse de la Barragem do Vilar. El sur y el este del concello de Moimenta está dominado por el valle del Alto Paiva y por las terras de Caría. El valle del Alto Paiva, que nace en la aldea de Carapito, en el reborde oriental del Planalto da Nave. Este valle del Alto Paiva separa el Planalto da Nave de la Serra da Lapa, que queda al este. Una serie de vilas y aldeas se suceden entre la Serra da Nave y la orilla derecha del valle del Paiva. De norte a sur se suceden Perabella, Ariz, Soutosa, Peva. Perabella es una villa importante en tiempos pasados, actualmente tiene explotaciones de canteras de granito y tal vez es conocida sobre todo por el Penedo da Fonte Santa. Este que ven en imagen es un tor individualizado por la erosión, un gran penedo que está en un equilibrio casi imposible. Juzguen ustedes por las imágenes que les presentamos. Es toda una atracción turística. El Penedo da Fonte Santa. Ariz, otra vila en la orilla derecha del río Paiva. Aquí tenemos una imagen aérea. Fíjense en el contraste tan espectacular entre las cimas del Planalto da Nave al fondo, a casi 1000 metros, y el valle más bajo en el que se encuentra esta vila de Ariz. Este es el valle del río Paiva, el Alto Paiva. Aquí tenemos a Soutosa, que fue en tiempo sede de un concello que abarcaba todas estas vilas de la orilla derecha del Paiva. Soutosa es famosa por albergar la Fundação Casa Museu Aquilino Ribeiro. Este gran escritor, Aquilino Ribeiro, que es natural de una aldea vecina de Carregal, en el concello de Sernancellet, pero que pasó mucho tiempo viviendo aquí en la casa paterna, en esta casa de Soutosa. En ella, que hoy es una fundación museo, escribió algunas de sus obras más reconocidas y que describen el paisaje de esta región, las Terras do Demo. Terras do Demo o Malladiñas, cuando os lobos uiban. Las terras de Caría formaban antaño parte del concello con sede en la histórica vila de Caría. Caría está situada en el interfluvio que domina el acceso al valle del Tábora por el este y al valle del río Paiva por el oeste. Está en una situación estratégica. Por ello la atraviesa la Estrada Nacional 323, que, como sabemos, desde el Valle del Duero, desde Taboaso, llega hasta Vilanova de Paiva y Viseu al sur. Caría, entre otros muchos monumentos y una arquitectura muy bien preservada, como vemos en estas fotografías, en su centro histórico, tuvo en tiempos un antiguo e importante convento, el convento de San Francisco, de la Orden Terceira de San Francisco,
establecido en 1443. Este convento, que fue muy importante en la región de la Beira, tuvo un final trágico. En 1834, con la llegada de los liberales al poder en Portugal, se firmó el infausto decreto de la extinción de las órdenes religiosas masculinas. Todos los conventos fueron expropiados, fueron levantados y vendidos en subastas, etc. Pasaron a manos particulares y este convento de San Francisco no fue una excepción. Fue dedicado a quinta agrícola y lo peor fue que sus tesoros artísticos, su arte sacra, fue pillada a lo largo de las décadas. De tal forma que hoy solamente resta, como ven en la imagen, las ruinas de lo que fue la iglesia de este convento de San Francisco. En Caría tenemos también el famoso santuario de Nosa Señora da Guía. Aquí tienen unas bellísimas imágenes de este santuario que se encuentra en la parte más elevada desde la que se domina todo el valle del Tábora y toda la zona del valle del Paiva. Multitud de aldeas se localizan alrededor de Caría, alrededor de estas terras de Caría. Mileu, Vilacova, Vilaxá, Cabeza de Alba o Granja do Paiva, que es tal vez la aldea más importante, cercana al río Paiva. En toda esta zona se produjeron en los años 50 del siglo pasado masivas repoblaciones a base de piñeiro bravo, de Pinus pinaster. Desde Cabeza de Alba, en la Estrada Nacional 323, una estrada local se dirige hacia el sur, atravesando una mata de piñeiros, hasta llegar al famosísimo santuario de Nosa Señora da Lapa, distante unos 7 kilómetros, pero que, como sabemos, pertenece ya al vecino concello de Sernancello. Hablando del Valle del Alto Paiva, merece un destaque especial, puesto que este curso alto del Valle del Paiva, el curso alto del río Paiva, como comentamos anteriormente, nacido cerca de la aldea de Carapito, que corre hacia el sur y que separa el planalto de la nave a la izquierda de la Serra da Lapa a la derecha. Es un valle amplio, tendido, nada encajado, lo cual es una rareza en lo que es el curso del Paiva, puesto que sabemos que a partir sobre todo de Fraguas, en el concello de Vilanova de Paiva, en la curva esa que hace cerca de Mois, el Paiva ya se encaja. Bueno, recordemos los famosos paisajes del Paiva en el Geopark de Arouca, los pasadizos del Paiva. Aquí tienen una imagen con el famoso puente peatonal suspendido. Entonces tenemos que el Valle del Alto Paiva es muy amplio y poco encajado, con lo cual da lugar a un paisaje de grandes contrastes, un paisaje lleno de vegetación por el que el río serpentea entre paisajes casi vírgenes, dado que los núcleos de población que hemos citado antes se sitúan lejos del propio curso del río Paiva. Ariz, Soutosa, Granja do Paiva. Destacan en este alto curso del Paiva algunos molinos que eran aprovechados antaño para las faenas de moler cereal, moler grano, y el antiguo puente, se dice que es romano, de origen romano, el puente romano de Ariz. Aquí tienen la imagen de este puente.
La vegetación típica, la vegetación clímax de esta zona, pues era a base de carballos, de carballo negral, de castañeiros también, con la adición moderna ya comentada del piñeiro bravo, del Pinus pinaster. El río Paiva, en este curso alto, en el tramo alto, ha tenido siempre una gran tradición pesquera, sobre todo de truchas, y es considerado desde hace tiempo como uno de los ríos menos contaminados, menos polucionados de Europa, por muchas instituciones ambientales e informes, reports anuales. Vamos a hablar por último de la zona suroeste del Concello de Moimenta da Beira, que es, por así decirlo, el planalto da Nava en estado puro. Superficie de erosión sobre granitos a 1000 metros de altitud. Paisaje imponente cubierto por el denso matorral submediterráneo, a base de urce, de tollo, de giesta, de carquella, salpicado aquí y allá por roquedos graníticos, tors, caos de bola, y por monumentos megalíticos, dólmenes. Algunos cordos o regatos surcan el planalto en su parte más occidental, donde se asienta la importante vila de Albite. Albite es una vila profundamente original. Nacida, se cree, en el siglo XII como colonia agrícola dependiente del famoso monasterio de São João de Tarouca, sucesivamente dependió de los concellos de Mondín da Beira, de Leomil y actualmente del de Moimenta da Beira. Es una vila grande, de las más pobladas. Aquí tienen una imagen aérea de caserío apiñado, como protegiéndose de los fuertes vientos del frío que se deja sentir en este planalto. Los albitanos son un pueblo original, profundamente independiente, orgulloso de sus raíces, de sus tradiciones, debido a las difíciles condiciones ecológicas del medio donde se asienta. Solo a fuerza de mucho trabajo se consiguió sacar algún rendimiento agrícola a estas tierras graníticas planálticas. El albitano es un pueblo emprendedor, ganadero, cazador, comerciante. Como decía Aquilino Ribeiro en sus novelas, no dudó en echarse a los caminos para vender sus productos, para comerciar con otros, como por ejemplo con el pescado, singularmente las sardinas, que bajaban a buscar a pie a Regua. Explicando esto, hemos de decir que en Regua había una estación ferroviaria importante por la que llegaba el pescado, fundamentalmente las sardinas, desde la zona de Oporto, desde el puerto de Matosinhos. Los trenes traían las sardinas todos los días a la estação de Regua y los albitanos bajaban hasta Regua para comprar las sardinas y luego revenderlas por los pueblos y aldeas de la zona. Tengan en cuenta que antiguamente, hace 100, 150 años, pues la sardina era el único pescado que se podía conservar algún tiempo estando salada, estando salgada. Por tanto, era, digamos, una fuente de proteínas marinas accesible a las gentes de las zonas rurales del interior. El aislamiento que tenía Albite en la zona del Planalto les llevó incluso a desarrollar un lenguaje propio, con el que se distinguían sobre todo y podían conversar tranquilamente en las ferias, en las zonas donde iban a vender los productos. Tengo algunas palabras características de este lenguaje, por curiosidad. Llamaban negrilla a las aceitunas, las aceitonas. Manegos y manegas eran rapaces y raparigas, chicos y chicas. Manegos y manegas. A la chourisa le llamaban sonellas
al queixo branquinoso. Hasta hace pocas décadas, solo un camino asfaltado la comunicaba con la Estrada Nacional 226, en las cercanías de Leomil. La búsqueda de nuevos terrenos para explotar agrícolamente llevó a los albitanos a fundar quintas o granjas, por ejemplo la Quinta dos Caetanos, y otras quintas que dieron lugar luego, posteriormente, a la aldea de Porto da Nave. Hoy en día también Espiñeiro, otra aldea cercana, que antiguamente parece ser que pertenecía a Tarouca, forma parte de la extensa freguesía de Albite. La accesibilidad de Albite cambió radicalmente en las últimas décadas, sobre todo a partir del año 2000, con la apertura del trozo de la Estrada Nacional 329 entre Mondín da Beira y Vilanova de Paiva, que atraviesa el corazón del Planalto da Nave por Espiñeiro y Porto da Nave. Aquí ven una imagen de esta estrada pasando por el cruce, por el cruzamiento de Porto da Nave. Y bien, aquí damos por finalizado este vídeo dedicado a la geografía del Concello de Moimenta da Beira. Gracias por la atención prestada y recuerden, tenemos otro vídeo en el que analizamos la geografía urbana de la sede del Concello, la vila de Moimenta da Beira.